Muy buenos días a todos. Buenos días. Damos inicio a nuestra sesión solemne administrativa extraordinaria que fue convocada para este día 7 de mayo de 2018 a las 13 horas, para lo cual le pido al señor secretario general nos haga favor de pasar lista de asistencia e informarnos si existe quórum legal. Con mucho gusto, magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes la magistrada licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara, la magistrada maestra Concepción María del Rocío Valderas Fernández, el magistrado licenciado Juan José Céspedes Hernández, y usted, magistrada presidenta, hay quórum, por lo que se puede sesionar válidamente. Muchas gracias. Continuamos. Asuntos que se someten a la consideración del Pleno. Palabras de bienvenida de la magistrada presidenta, doctora Odilisa Gutiérrez Mendoza. Muchas gracias. Con el permiso de mis compañeros integrantes del Pleno, magistradas y magistrados numerarios de los tribunales unitarios agrarios recientemente designados por la 63ª legislatura de la Honorable Cámara de Senadores, a petición y propuesta del Ejecutivo Federal, presidente Enrique Peña Nieto. Distinguidos invitados, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º, 12º, 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, con fecha 26 de abril del 2018, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia, en donde se propuso como magistrados de los tribunales agrarios a los ciudadanos Rodrigo Borbón Contreras, Raúl García Moreno Elizondo, Ana Lili Olvera Pérez, Eduardo Said Castaños Toledo, Elías Vera Zúñiga y Juana Rebeca Cortés Muñoz como magistrada supernumeraria de los tribunales agrarios, esta última y los primeros como magistrados numerarios de Tribunal Unitario Agrario. Con dicha designación se han cubierto las vacantes que se encontraban pendientes en la estructura jurisdiccional, lo que sin duda contribuye al desarrollo de la impartición de la justicia agraria. Designaciones que recaen en personas con amplio conocimiento en la materia, pues así fue analizado y considerado por los señores senadores integrantes de las comisiones referidas, quienes tuvieron la encomienda de verificar y calificar que las propuestas emitidas cumplieran con los requisitos establecidos en el artículo 12º de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Como lo mencioné en mi reciente informe de labores, la reforma agraria en nuestro país es el resultado de la lucha que durante años llevaron a cabo los habitantes del medio rural, que sufrieron las injusticias de quienes mantenían el monopolio sobre las tierras, por lo que un factor importante para consolidarla fue, sin duda, la creación de los tribunales agrarios como entes dotados de autonomía y plena jurisdicción para emitir sus resoluciones, los cuales vinieron a sustituir los procedimientos que hasta antes de las reformas que hubo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a su artículo 27 en 1992 las realizaban diversas autoridades administrativas del sector agrario. Durante los 26 años de existencia de los tribunales agrarios, se ha venido construyendo el andamiaje que hoy en día ha hecho posible que los justiciables tengan la confianza de someter sus litigios a los tribunales agrarios, los cuales a partir de hoy ustedes encabezarán uno de ellos. Para tener una visión más completa del impacto de la justicia agraria en el país, es importante destacar que el 51% de la población de todo el territorio nacional pertenece al régimen social, lo cual nos compete a nosotros resolver en el ámbito de nuestra jurisdicción. Lo que sin duda redunda en una necesidad de que los tribunales agrarios sean más eficientes y eficaces en el desarrollo de los procedimientos y en la emisión de sus sentencias. En este contexto, es que hoy hago un exhorto a cada uno de ustedes para que respondan de acuerdo a las necesidades de esta noble institución y sobre todo a los sujetos agrarios que acuden a demandar justicia en defensa de sus derechos, que ellos desde luego estiman vulnerados. Para ello, les pido que se conduzcan con ética judicial en el desempeño de sus labores,
Pues no olvidemos que el Tribunal Superior Agrario, como parte integrante del apartado 10º de la Declaración Jurídica de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en sesión de 27 de agosto de 2013, aprobó la adopción del Código Nacional Mexicano de Ética Judicial, cuyo objetivo es alcanzar la eficacia procesal para que la justicia sea completa y expedita. Como justicia completa debemos de entender el análisis de todas y cada una de las actuaciones que obran en el expediente. Asimismo, atender cada una de las acciones que nos han puesto a consideración los justiciables. No es válido que se emita resolución solo por algunas de las prestaciones manifestadas. Hay que leer toda la demanda, hay que leer toda la contestación y en general todo el expediente, pues el justiciable viene por una impartición de justicia y no es justo que se le vaya a resolver solo la mitad de las acciones que plantearon. Deben de tener en cuenta siempre que la acción no solo está plasmada en las prestaciones de un libelo de demanda, sino que también está dentro del cuerpo del mismo. De ahí la importancia de ser acuiciosos en el análisis de cada una de las quejas que le son planteadas a su jurisdicción, así como de las excepciones que las partes demandadas hacen valer. Pues de ahí muchas veces se desprende la defensa o la no acción que ellos pretenden se haga valer. La destrucción de la acción, como ustedes lo saben. Como principios judiciales, debemos de tener siempre presente el de independencia. La independencia es la actitud que el juzgador debe de asumir en todo momento, alejado de cualquier presión social externa o interna. A veces son de autoridades de facto o a veces son autoridades como tales. Debemos de estar alejados de todo ello. A nosotros nos someten a trámite la decisión de un juicio y debemos de estar despojados de cualquier acto que pueda hacernos sentir presionados para no resolver en justicia, sino a favor de alguna de las partes, y eso no es correcto. Por eso no nos han designado para impartir justicia, y esta es una de las principales cuestiones que tanto en el derecho nacional como en el internacional se han establecido para la impartición de justicia. Es de las principales características que debe de tener un juzgador. Tenemos también la imparcialidad, que es la resolución emitida con absoluto desinterés en el juicio. El magistrado resolutor debe de ser completamente ajeno a los intereses que ambas partes plantean. No traten de quedar bien con nadie. Traten de quedar bien con México, y quedar bien con México es impartir justicia en torno a lo que la ley dice. El querer quedar bien con alguna de las partes es ser parcial, y eso no está permitido. Eso es una de las cosas que ningún juzgador debe de tener. Y sí, por el contrario, fomentar todos los días su imparcialidad. Uno debe de ser ajeno, completamente ajeno, y para lograrlo no solo son las cuestiones objetivas, sino también las subjetivas, y las subjetivas es el ánimo. Si yo fui una ejidataria o hija de ejidataria que me despojaron de tierras, pues evidentemente voy a traer una sensación por ahí media complicada en el momento de resolver con imparcialidad. Decía en una ocasión una ministra a unos juzgadores: si ustedes fueron violados de niños, seguramente que cuando les caiga una situación o un asunto de ese tipo, pues se le van a dejar ir con todo al agresor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también cuenta lo que uno tiene dentro, y eso hay que apartarlo. Hay que saber tener la sabiduría para dejar a un lado aquellas situaciones subjetivas que nos van a hacer o nos pueden poner en riesgo en el momento de la impartición de la justicia. Tenemos que cuidar mucho el principio de la motivación. Este exige que le demos seguridad a las partes, que en ningún momento se vea vulnerado la objetividad del juzgador. Las partes deben de confiar que lo que van a decidir sea lo que va a haber en el expediente y conforme a lo que van a resolver, no por llamadas, no porque alguien les pidió. Olvídense de eso. Y esto no quiere decir que no puedan recibir a las partes. Claro que pueden recibir a las partes, es parte del principio también de mediación. Hay que escucharlos, pero no pronunciarse. Mi recomendación, se las hago con mucho respeto, ustedes sabrán lo que hacen, será que en el momento que las partes los visiten, ustedes digan: pues voy a revisar acuiciosamente su expediente, y de tener usted razón se la vamos a dar, de no tenerla pues no la va a tener. Esta actividad de ser juzgador, decían, es como el árbitro en el partido de fútbol: la mitad le chifla y la mitad le aplaude, ¿no?
vamos a ser árbitros en una contienda y la mitad del juicio no va a quedar contento y la otra mitad sí. Sin embargo, se ha visto en el sentir de la sociedad, en nuestros justiciables, que generalmente son campesinos, un verdadero respeto a las decisiones del juzgador. Incluso en audiencia, cuando ustedes les preguntan a las partes si quieren conciliar, se van a dar cuenta de la gran cantidad de veces que les van a decir vamos a quedarnos a lo que el tribunal resuelva. ¿Por qué la confianza que están teniendo en el juzgador? No los defraudemos, estamos aquí para impartir justicia. Tenemos que ser profesionales y el profesionalismo implica la capacitación constante. Implica que nosotros tenemos que estar no solo en los aspectos jurisdiccionales, también en los aspectos técnicos, en los aspectos administrativos, porque no solamente van a resolver con la ley en la mano, también tienen que tener para una eficiente impartición de justicia sistemas de cómputo que les permitan acelerar los procedimientos, que les permitan llevar un control de los asuntos que entran y que salen. Ustedes deben de saber y tendrán que saber cuántas promociones aún no se han acordado, y para eso tendrán que implementar los mecanismos que ustedes consideren oportunos hacerlo, pero deberán de estar al pendiente de su tribunal para evitar la dilación de la justicia. La cortesía judicial es el respeto y las consideraciones del juzgador hacia los justiciables, su personal y sus colegas. No es válido estar hablando mal del compañero magistrado. Hay algunos compañeros magistrados que van a tener 2, 3 tribunales en su estado, y cada uno a veces resuelve diferente. Aquí lo mejor es ponerse de acuerdo, y si no, el que firma son ustedes, Así es de que resuelvan como ustedes creen que debe de ser, porque el único que va a dar cuentas en determinado momento ante una queja o responsabilidad de un órgano interno de control son ustedes. Debe de resolver uno en conciencia, a sabiendas de que lo que está haciendo es lo correcto. El secreto profesional es muy importante. A veces van a comidas y platican, no, tal persona tiene este asunto. Eso no lo hagan porque es respeto a las partes y nosotros estamos obligados a guardar el secreto profesional. Es como el médico. Si yo voy al médico, a mí no me gustaría que el médico ande platicando que a la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario le pasa algo, ¿no? A lo mejor podrá decir, tengo un asunto complicado, eso es diferente, pero no pronunciarse. A veces la prensa nos pregunta sobre qué se va a hacer en tal asunto. Ustedes, es más sencillo decirlo, estamos analizando y vamos a resolver conforme a derecho. Esa es la respuesta más sencilla. Transparencia judicial. Bueno, esta nos obliga a toda autoridad a regirse con las disposiciones máximas de publicidad, siempre también cuidando el respeto de los datos personales de las partes. Sin embargo, el publicitar las sentencias es parte de lo que se está pidiendo por transparencia y acceso a la información. Pero debemos de saber cuáles son los datos que se deben de testar, cuáles son los datos que pueden resultar confidenciales o vulnerables en el desarrollo o en el cuidado de los datos personales de los justiciables. Tenemos que ser muy acuiciosos en eso, lo cual no es lo mismo que no entregar información, Son cosas diferentes. Hay que entregarla, pero sabiendo qué es lo que se va a cuidar. En este contexto, hoy les hago un exhorto a cada uno de ustedes para que respondan de acuerdo a las necesidades de esta noble institución, para que respondamos y hagamos nuestras resoluciones con apego a la Constitución. Tenemos que cuidar muchísimo, que a eso es algo que nos falla, la garantía de audiencia y la garantía de legalidad, que están en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si ustedes en el juicio advierten que una de las partes debe de ser llamada porque hay un litisconsorcio pasivo, pues de oficio lo pueden hacer. Entonces hay que cuidar mucho eso, porque a veces se llevan los expedientes 10 años y después de 10 años están regresando y nosotros les decimos, llama a juicio a tal persona porque se desprende que hay litis pasivo necesario. Entonces hay que cuidar todo eso para evitarles dilación en los procedimientos a los justiciables. Bien, también tenemos nosotros unos principios que son de la justicia agraria y que se delinean a partir del título 10 de la ley agraria. Estos son, por ejemplo, el principio de legalidad, para que nuestra actuación se constriña a las facultades que nos otorga la ley orgánica, el reglamento interior, Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente,
y otras normas que pueden aplicarse de manera supletoria. Hay que tener presente los criterios que establece el Poder Judicial, especialmente la Suprema Corte, nos obligan, somos responsables de no aplicarlo, hay que hacerlo porque ellos nos delimitan de alguna manera cuál es el criterio. También es muy común que ustedes vayan a un tribunal de un estado y que el criterio de un tribunal colegiado sea distinto, de ese estado sea distinto al de otro colegiado. Realmente también con lo que se les va a evaluar su desempeño es con las resoluciones que les conceden en amparo. Entonces yo les recomiendo que las lean para que a partir de ahí puedan empezar a definir el criterio que se está tomando en ese tribunal colegiado. Tenemos el principio de instancia de parte, esto es, ustedes solo pueden resolver sobre lo que les están pidiendo en la demanda y, reitero, no solo en las prestaciones, sino también en el cuerpo de la demanda, y tienen que pronunciarse de todas las excepciones, pero a instancia de parte no se puede decir, yo advierto que no fue rescisión de contrato de arrendamiento, pero sí hay nulidad, pues esa no se la pidieron, ¿verdad? Hay que resolver lo que les están pidiendo. Este es el principio de instancia de parte. Tenemos nosotros el principio de igualdad de las partes, esto es darle oportunidad a todas las partes a la defensa en los mismos términos. Ojo, esto no está peleado con la obligación que tenemos de la suplencia de la deficiencia de la queja. La suplencia de la deficiencia es que si el ejidatario plasmó vagamente su deseo de ciertas impartición de justicia en algunos aspectos, eso es deficiencia de la queja. Si el ejidatario no aportó las pruebas, se le van a requerir para que las aporte, y dice la Corte que si no las aporta las tenemos que pedir nosotros como magistrados, que debemos de suplir la deficiencia de la queja, lo cual no se vayan a dejar engañar cuando el particular les dice le está violentando el principio de igualdad de las partes. No, son distintos. Igualdad de las partes es que les vamos a dar las mismas oportunidades de defensa, y suplencia de la queja es que vamos a tener facultades de hacernos llegar de elementos que no se acompañaron por los núcleos agrarios para llegar a la verdad y el conocimiento de los hechos. Tenemos el principio de verdad material. Este principio nos faculta acordar en todo tiempo la petición de obtenernos y hacernos llegar de pruebas para mejor proveer. Hay que hacerlo, porque es la manera en que, como les dije, vamos a llegar al conocimiento de la verdad, y nosotros tenemos obligación de resolver a verdad sabida y en conciencia. Hagámoslo, hagamos uso de esa facultad, nunca al particular, porque la ley establece que debe de ser al núcleo agrario o a la clase campesina. El principio de oralidad, quiero ser muy enfática con ustedes. Tienen que asistir a las audiencias. El principio de oralidad es precisamente el estar el magistrado presente en el momento en el que se va a desahogar la audiencia. La audiencia se desahoga y ustedes están ahí. No les miento, a veces está uno ahí y casi de las audiencias confesionales, testimoniales y las juntas de peritos, uno puede darse cuenta de quién tiene la razón. Es bien importante que estén ahí, porque ahí ustedes pueden incluso hacer uso de sus facultades y preguntarle a las partes, pueden carearlas, pueden ampliar el cuestionario, ustedes pueden hacer las preguntas que consideren para llegar a la verdad de los hechos. Háganlo. Realmente es una de las facultades que nos otorga la ley y que nos permite conocer quién tiene la razón. Imagínense ustedes, la gente se está peleando su patrimonio en la mayoría de los casos. Hagamos uso de ese principio. Tenemos también el principio de celeridad. Este principio establece que, de acuerdo a la ley, debe de desahogarse en un solo segmento todas las pruebas. Es difícil, lo sabemos que es complicado, porque generalmente se ofrecen pruebas que necesitan preparación para el desahogo, tales como la confesional, testimonial o incluso la pericial. Sin embargo, en la medida que les sea posible, háganlo. Hay veces que las partes ofrecen la confesional y está ahí el actor y el demandado, pues desahóguenla en el mismo momento. ¿Para qué dar fechas? Les pido, hagan lo más posible porque las fechas de las audiencias no se vayan tan lejos. Generalmente la primera audiencia no se desahoga. En un 80% la primera audiencia se va a una segunda porque una de las partes acude sin asistencia jurídica, y para guardar el equilibrio procesal debe de haber las dos partes estar asesoradas o ninguna de las dos con asesoría. Entonces,
generalmente va con asesoría el actor y el demandado no. Este es uno de los principios que tenemos que hacer valer, y no mandemos las audiencias tan lejos, porque después mandan en la radicación a 3 meses y luego en la diferimiento a otros 3, ya se fue medio año. Nada más piensen que fuera de ustedes el asunto y les aseguro que no lo mandan tan lejos. Acorten los plazos, eso nos va a ayudar muchísimo a batir con el rezago y a dar celeridad a los procedimientos. El principio de publicidad, bueno, las audiencias son públicas salvo que alguna de las circunstancias del asunto permitan que se hagan privadas. Generalmente son públicas. En mi experiencia como magistrada de Tribunal Unitario Agrario de un estado, que fueron 6 años, nunca tuve una audiencia privada. Por eso les digo, en la mayoría es rarísimo que una audiencia se decrete privada. El principio de inmediación ya se los compartí. Tenemos el principio de conciliación. Esta es una de las partes más bonitas que tiene la justicia agraria, la conciliación. Es obligatorio, en todos los procedimientos exista la invitación a las partes a que concilien sus intereses. Y muchas veces sí se concilian en audiencia, sobre todo cuando ustedes saquen a los abogados, van a ver qué rápido concilian los asuntos. Es bien importante que traten de conciliarlo, porque a veces, y la experiencia que he tenido en los unitarios se los digo, ni siquiera la parte sabe bien lo que está pidiendo. O sea, a veces es el abogado el que pone 50 acciones, ¿no? Y la parte lo único que quiere es que ya le devuelva su parcela. Entonces, de ser así, pueden conciliarse muy sencillamente los asuntos. Debe de haber congruencia. La congruencia está entre lo que les piden y lo que dan. Y luego, en la sentencia a veces dice no procede y luego abajo sí procede. Bueno, pues ya no entendí si sí o si no, ¿verdad? Hay que ser congruente. La sentencia debe de llevar una congruencia que permita 2 cosas. El fácil entendimiento para el justiciable. Hay que saber a quién va dirigida nuestra sentencia. Y 2, que no tenga decisiones contradictorias dentro del cuerpo de la misma sentencia. Deben de estar fundadas y motivadas. La motivación es esa parte en donde decimos por qué no o por qué sí, y la fundamentación es con base en qué artículo lo vamos a tener. Es muy importante que en el desempeño de nuestra función jurisdiccional cumplamos todos y cada uno de los principios que aquí se han mencionado y que los establece la ley y el Código de Ética. Tenemos la obligación de presidir audiencias, de recibir a las partes, de dar seguimiento puntual a todas las funciones, tanto jurisdiccionales como administrativas. Es nuestro deber no defraudar a los campesinos, a los justiciables, al pueblo de México, quienes a través de los senadores a ustedes los han elegido el día 26 de abril y que el día de hoy ya tienen una asignación en un tribunal de este país. Impartir justicia no es fácil, hay que estar muy bien parados, muy entendidos de lo que estamos haciendo para no dejarse llevar por cuestiones externas y resolver siempre en conciencia y a verdad sabida. No me resta más que desearles el mejor de los éxitos y felicitarlos por esa designación. A continuación, les pido a los ciudadanos Rodrigo Borbón Contreras, pasen aquí al frente, por favor. Raúl García Moreno Elizondo, Ana Lili Olvera Pérez, Eduardo Said Castaños Toledo, Elías Vera Zúñiga y Juana Rebeca Cortés Muñoz. Por favor, nos ponemos de pie. Vamos a tomar la protesta de ley. Les pido si se ponen de pie, por favor. Y les pregunto, ¿juran ustedes cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, así como hacerla cumplir ante ustedes y todos los justiciables, el personal que tengan a su cargo? Sí, protesto. De no hacerlo así, que el pueblo se los reclame. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Sí, magistrada, con mucho gusto. Queda constancia de la presentación y protesta de la magistrada numeraria y de los magistrados numerarios, así como de la magistrada supernumeraria nombrados por el Senado de la República a protesta del Ejecutivo Federal ante este honorable pleno del Tribunal Superior Agrario.
Muchas gracias. De esta manera concluimos nuestra sesión administrativa extraordinaria, solemne, para lo cual no me resta más que felicitarlos de nueva cuenta y desearles todo el éxito. Tengan en nosotros unos aliados para que los tribunales a los que están adscritos salgan adelante. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Al contrario. Muchas felicidades, Ana. Éxito, ¿eh? ¿A dónde va usted? Cuernavaca. Muchas felicidades. Usted aquí, donde tiembla. Usted a Colima, muchas felicidades. A Pachuca. Pachuca, muchas felicidades. Todo el éxito lo que se ofrezca. Usted a Guasave. Muchas felicidades. A sus órdenes, lo que se les ofrezca, estamos aquí, ¿eh? Ya lo saben. Y éxito.